Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Por si eres nuevo y nunca antes me habías visto, yo soy Mary y estoy por aquí haciendo vídeos de motivación de limpieza y decoración del hogar. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. En el día de hoy os traigo una rutina de limpieza de tarde. Acabamos de comer, ya habéis visto cómo está la casa, está un poquito desastre, pero bueno, es algo normal en una casa cuando se ha cocinado, después de comer. Y lo primero que voy a hacer es prepararme un café para tener energía y activarme un poquito. Lo primero que voy a hacer es poner una lavadora que tenía pendiente. Le he añadido percarbonato en el tambor, que de hecho he puesto todo lo que quedaba en el bote y esta semana tendré que ir a comprar porque yo no puedo vivir sin el percarbonato en mis coladas. Estoy utilizando el detergente para ropa blanca y de color de Mercadona y también el suavizante Flor. Le añado un taponcito solamente de suavizante y también le voy a añadir un poquito de perfumador de la marca Flor, que lo he descubierto recientemente y me encanta. Y de perfumador le añado hasta la marca del Máximo de la lavadora. Ahora me voy a la habitación porque me había dejado la cama sin hacer, ya que tenía que poner sábanas limpias. Let our minds be caught up in a dream. Quiet voices in the night. Time is running out of sight. Siempre os digo la importancia de hacer la cama todos los días y no hace falta que esté perfecta, pero simplemente si estiramos un poquito las sábanas y queda medio decente, cambia totalmente la sensación al entrar en la habitación. You and me, it's like a made-up place that only we can see. Hold my hand and hear the words I say. Y ahora me pongo a doblar y a guardar un poquito de ropa limpia que tenía pendiente. Empiezo con los calcetines, que es lo que me da más pereza, las cosas pequeñas. Bueno, ahí habéis visto que se me han caído unos cuantos. Y como no, quien viene a buscarlo, Pompi, la roba calcetines. De verdad, es obsesión lo que tiene esta perra por los calcetines. Le encantan. Es ver un calcetín y se vuelve loca. Y como ya os he comentado en algún otro vídeo, ahora lo que vengo haciendo es, cuando tengo una cantidad de ropa considerable para poner una lavadora, pues la pongo. Antes lo que hacía era dejarla colada para un solo día y la verdad es que me agobiaba muchísimo porque estaba todo el día literalmente con la ropa. Cuando no es lavando era doblando ropa y cuando acababa de doblar una lavadora ya salía otra para doblar. Entonces desde que lo hago así la verdad me va mucho mejor porque no tengo esas cantidades de ropa por doblar que me hacen sentir abrumada. Es mucho menos la cantidad de ropa que hay que doblar y lo vas haciendo en momentitos y es mucho más fácil de hacer.
Hoy no me tocaba limpieza a fondo de la habitación, pero me gusta darle un repasito a todo con el plumero, que de verdad os digo no tardáis más de 2 minutos y creo que es necesario hacerlo a diario, al menos en mi caso, porque como siempre os comento es una zona que coge muchísimo polvo. Estoy utilizando el plumero atrapapolvo de Mercadona, que lo que me gusta de este plumero es que no esparce el polvo, sino que lo atrapa. There's no one left but you and me. It's like a made up place that only we can see. Bueno, y esto no lo hagáis en vuestras casas, ya sé que no tendría que subirme a una silla con ruedas, pero ha sido realmente por pereza de no ir a buscar el taburete, así que bueno, pues con mucho cuidado, pero lo que os digo, no lo hagáis en vuestra casa. Mis zapatillas de estar por casa llevaban 2 días perdidas y las he encontrado ahí debajo, la verdad es que no sé qué hacían ahí. Mi marido siempre dice que dejo las zapatillas por en medio, es una manía que tengo y luego pasa lo que pasa, que aparecen en esos sitios tan raros. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es quitar un poco el polvo de la zona del ordenador, la mesa y todo. Y la verdad es que la pantalla estaba bastante sucia, así que después de quitarle el polvo la estoy limpiando con el limpiador de pantallas de Mercadona, que va súper bien, pero es importante que tengáis en cuenta que hay que pulverizar el producto en la bayeta y nunca directamente en la pantalla. Ahora ya me paso al salón y lo primero que voy a hacer es despejar la mesa para poder limpiarla, porque como os he comentado antes habíamos terminado de comer. Como siempre, antes de limpiarla le quito con un papel las migas o posibles trocitos de comida que hayan quedado y ya paso a limpiar la mesa con el limpiacristales de Mercadona. Últimamente me da por utilizar este, ya sabéis que también me gusta mucho la mezcla de agua con vinagre, pero bueno, me gusta ir cambiando y bueno, pues le doy con un poquito de papel porque así queda perfecta. I'm telling you, I think we should slow it down. Cold out when you turn your back on me. Feels like we've reached the point of no return now. I don't know how you got me weak. Ahora me paso al sofá, lo voy a ordenar y lo voy a colocar, también lo voy a aspirar. Siempre lo aspiro una vez al día para irlo manteniendo, porque bueno, ya sabéis que las perritas se suben al sofá con nosotros. Hay pelos, bueno, es inevitable cuando hay mascotas en casa, pero al menos de esta manera se va manteniendo más o menos bien. Y nada, pues como siempre os digo, el sofá bien colocado dura 2 minutos, no dura más, porque cuando uno ya se pone en el sofá se desmonta todo. Pero bueno, creo que esto no pasa solo en mi casa, creo que pasa en todas y es algo normal, inevitable en una casa donde vive gente, que no es una casa de museo y bueno, pues es lo que hay. La verdad es que para mí el sofá en una casa es como la cama, ¿no? Cuando está hecha cambia totalmente la habitación y cuando un sofá está bien colocado y bien puesto cambia totalmente la visión del salón.
Y ahora para terminar me paso a la cocina. He dejado lo peor para el final porque es lo que está más desastroso. Y lo primero que hago es despejar encimeras, recoger todo lo que haya por en medio, los cacharros limpios, guardarlos. Y ahora ya voy a cambiar la bolsa de basura que estaba bastante llena. Este cubo de basura lo compramos hace ya varios años en Amazon y la verdad es que, aunque parezca una tontería, es una de las mejores compras que hemos hecho para la casa. Es súper cómodo, me preguntáis muchísimo por él y lamentablemente lleva mucho tiempo agotado. Así que si algún día lo vuelven a reponer os avisaré. Antes de poner la bolsa nueva, limpio bien el cubo por dentro con el desinfectante de Lysol de manzana que huele súper bien y ya me paso a poner las bolsas. Digo las bolsas porque yo siempre pongo doble bolsa, me gusta hacerlo así por el tema del goteo y de los olores. Yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, pero bueno, yo no pretendo jamás deciros cómo tenéis que hacer las cosas, sino compartir con vosotros cómo lo hago yo y lo que me funciona bien a mí. Y bueno, lo siguiente que hago es vaciar el lavavajillas, que lo tenía limpio, y esta es una de las cosas por las que en la cocina se forma el caos, porque tenemos el lavavajillas limpio y no lo vaciamos en el momento, y entonces el fregadero se va llenando y pasa lo que pasa. También es verdad que, bueno, pues como tenía que grabar, siempre os comento que la gracia de estos vídeos es que hayan cosas por hacer y que la cocina o la casa esté sucia, porque si no, no tienen gracia. Ver esto me recuerda que ya mismo tengo que vaciar todo este cajón y limpiarlo bien a fondo porque es algo que tenemos que hacer de vez en cuando y a mí ya me toca. Parece que sea un cajón que nunca se ensucia porque dentro van cubiertos limpios, pero sí que se va ensuciando y de vez en cuando lo tenemos que limpiar. Y ya con el lavavajillas vacío lo puedo volver a llenar con las cosas sucias que tenía en el fregadero y arreglar un poco este desastre, porque así es la faena de la casa, nunca se termina. Puede que os parezca una tontería, pero como siempre os comento, para mí la limpieza es terapia y el llevar una buena rutina en casa me ayuda mucho en los momentos difíciles de mi vida y en los momentos de estrés, ya que enfocarte solamente en limpiar y no pensar en nada más, al menos a mí me resulta muy terapéutico y relajante. Ahora me pongo a fregar a mano las cositas que no meto en el lavavajillas, que la verdad son bien pocas. Muchas de vosotras me comentáis que metéis hasta las sartenes dentro del lavavajillas. Yo prefiero no hacerlo porque me han comentado que se les va el antiadherente, así que como no me cuesta nada, prefiero fregarlo a mano. Con los utensilios de cocina de madera me pasa lo mismo. Yo antes los metía hasta que me los cargué, así que ahora ya siempre los frego a mano. Small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go, spend my coin for sure. Y ahora viene la parte que más me gusta. Ya sabéis que me encanta limpiar el fregadero, es algo que me relaja muchísimo y lo voy a limpiar con el Cif de limón, que de verdad os lo recomiendo un montón. Sé que soy pesada, pero huele increíble y el acero inoxidable lo deja genial. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down.
Una de las cosas que me gusta hacer una vez ya tengo el fregadero limpio es echar por el desagüe unas gotitas del ambientador concentrado de la marca Foresan, que lo compro en Mercadona. Os lo recomiendo mucho porque deja un olor en toda la cocina buenísimo. Para limpiar la placa de inducción sabéis que utilizo este spray de Mercadona que me encanta, es mi favorito y eso sí, solo sirve para inducción o al menos eso pone en la etiqueta, no sirve para placas de vitrocerámica. Pero os lo recomiendo un montón, las chicas que me habéis dicho que lo habéis comprado estáis encantadas, se limpia súper rápido y la deja perfecta. Para limpiar las encimeras voy a utilizar este multiusos perfumado también de Mercadona. Ya sabéis que a mí me gusta cambiar según me dé. A veces limpio con una cosa, luego limpio con otra. Me gusta ir cambiando. Y bueno, pues voy retirando una a una todas las cositas que hay en la encimera para poderlo limpiar por detrás también. Y así me es mucho más fácil. Drive a faster car, lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette, city lights looking fine. También me preguntáis mucho por mi hervidor de agua, yo la verdad es que me enamoré de él en cuanto lo vi. Es de Amazon y os quiero recordar que os dejo siempre en todos los vídeos en la cajita de descripción el enlace a mi escaparate de Amazon donde podéis encontrar muchas cosas de las que tengo en casa. Así que si os gusta algo de lo que veis, ir allí a echar un vistazo porque lo tenéis todo ordenado y organizado por carpetas. Mis armarios de la cocina, que son de alto brillo, los limpio siempre con esta mezcla que simplemente lleva agua con alcohol de limpieza, 2 tazas de agua con una de alcohol. Y como veis, pulverizo el producto en la bayeta y no directamente en el mueble. La campana de la cocina la limpio igual porque también es de alto brillo, es de cristal. Y de verdad que esta mezcla os deja este tipo de muebles súper bien, con un brillo espectacular y sin una sola huella. Skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Y ya para terminar paso el aspirador por toda la casa. A mí me gusta hacerlo todos los días porque con las perritas, bueno, pues sueltan pelo, hay pelusilla y así se mantiene mucho mejor, pero en una casa donde no haya animales no creo que sea necesario hacerlo todos los días. Fregar el suelo no lo hago cada día porque este suelo lo recomendado es fregarlo solamente una vez por semana, pero para el mantenimiento diario tengo mi super mopa con pulverizador, que de verdad os digo ha sido una de las mejores compras de artículos de limpieza que hice el año pasado. Es ideal para una limpieza rápida, para eliminar algunas manchitas en el suelo y os la recomiendo un montón. Y ahora ya sí que puedo encenderme una vela, sentarme en el sofá y relajarme con la casa como a mí me gusta y me da paz. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya motivado a hacer cositas en casa. La verdad es que yo después de limpiar la casa y sobre todo la cocina me dan ganas de comer bocadillos o pedir comida a domicilio para no volver a ensuciar. Os dejo mi Instagram por si me queréis seguir también por allí para no perderos nada de mi día a día. Muchísimas gracias por estar aquí, os mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. I fell down the bottom.